y sobre todo del ingenio del guatemalteco. El huerto es una de las tradiciones que nos vinculan con el ayer y con el presente, porque aquí vamos a encontrar raíces, las raíces indígenas a través del sentido de la ofrenda, las raíces occidentales y sobre todo el resultado, el guatemalteco. Y vemos ahora la dulzura de la imagen de Jesús Nazareno, llamado precisamente del consuelo, dado a que su dulce mirar nos llama precisamente a la reflexión y a pedirle y a solicitarle que nos dé el consuelo que tanta falta nos hace a todos los guatemaltecos. Y el consuelo solo puede emanar de nuestro Señor. Aquí podemos ver la belleza del rostro donde el artista guatemalteco fue capaz de darle vida a través de la plasticidad al dolor, a la dulzura y al consuelo. La mirada de ojos castaños, eminentemente profunda, que nos está pidiendo de que olvidemos un poco este mundo terrenal y que busquemos el consuelo a través del mensaje del Señor. Podemos apreciar esta belleza no solo de la imagen, sino que la capilla en sí, ya que nos da a hablar de lo que es el clasicismo aplicado en la arquitectura de Guatemala. Una capilla circular, donde podemos apreciar los órdenes clásicos. Y es entonces así como podemos ver y sentir que la recolección y sobre todo sus procesiones de Semana Santa nos identifican como guatemaltecos, porque a través de estas calles recoletas, a través de estas tradiciones propias de la recolección, propias de la ciudad de Guatemala, nos identifican como auténticos guatemaltecos que tenemos un pasado y por lo cual tenemos que luchar por un futuro mejor sin desconocer nuestras auténticas raíces. Muchas gracias al licenciado Álvarez Arévalo por esta detallada retrospectiva que nos ha hecho conocer más profundamente, más cercanamente la imagen de Jesús del Consuelo y de lo que el templo Recoleto significa. En pantalla ahora, Monseñor Morandini. Él es el nuncio apostólico, representante de su santidad Juan Pablo II aquí en nuestro país. En un momento más las andas serán levantadas y se pondrá en marcha el cortejo procesional, hoy con Jesús del Consuelo, esta mañana de sábado 30 de marzo de 1996. Así es, Carlos, y son muchísimas las personas que se han dado cita esta mañana. Comentábamos con Carlos hace algunos instantes que esta es una típica mañana, llamémosle Semana Santera, a pesar de que la Semana Santa se inicia el día de mañana, Domingo de Ramos. Pero la situación climatérica es exactamente como estamos acostumbrados, sobre todo aquí en el Valle de la ciudad capital. Esta transmisión a través de Canal 3, el Supercanal, la dedicamos muy, pero muy especialmente a todas aquellas personas que por una u otra causa se encuentran recluidas en centros penitenciarios, para aquellas personas que también nos sintonizan, nos ven desde los centros asistenciales en cuanto a salud se refiere, en los hospitales nacionales, en los hospitales privados, sanatorios, etcétera. Para todos ellos especialmente y para quienes por una u otra causa también no pueden asistir a presenciar personalmente los cortejos procesionales, para todos ellos va esta transmisión dedicada por parte de Canal 3, el Supercanal. Queremos agradecer profundamente también la hospitalidad que nos brinda, así como las facilidades, la familia de nuestro buen amigo Enrique Hernández, donde nos encontramos precisamente. Vamos a ir al interior del templo. Los cargadores se han puesto ya de rodillas, las andas van a ser levantadas. Sí, y entonces en unos instantes, porque la Iglesia Católica suele ser muy, pero muy puntual, son las 11 horas, todos de rodillas ya, para luego cargar las andas. Vamos a escuchar el ambiente que priva dentro del templo.
andas han sido levantadas en este momento, son las 11 horas en el territorio guatemalteco. Nosotros estamos dando la bienvenida a esta procesión hermosa, imponente, que va a recorrer parte de las principales calles de la ciudad capital de Guatemala. Para la descripción, nosotros hablaremos con Carlos más adelante de la alegoría de las andas cuando la tengamos aquí frente a nuestras unidades móviles. Nuestras cámaras también se encuentran dentro del templo, pero en tanto llega ese momento, vamos a dejarlos en compañía de nuestros amigos Byron Valdizón y Fray Nelson Castillo Valle. Buenos días y bienvenidos a esta transmisión de Canal 3, el Supercanal. Muy buenos días a todos. Buenos días Byron, buenos días Carlos, buenos días Edgar y muy buenos días a todos los televidentes. Estamos en este sábado de Ramos, la víspera de la Semana Santa, y estamos compartiendo este cortejo procesional que nos habla precisamente del capítulo 12 del libro de Éxodo, en donde vamos a observar una serie de símbolos que nos sitúan en el momento en que Yahvé, utilizando a su siervo Moisés, le pide para que el pueblo de Israel, esclavizado en la tierra egipcia, pueda liberarse. Y es por eso, Fray Nelson, que en este momento sobre las andas, en la parte frontal, estamos observando el momento en que el ángel, lastimosamente no tenemos la parte frontal, pero allí se nos hace una cita de Éxodo en el capítulo 12, cuando el Señor dice: en esa noche yo pasaré, y pasaré para salvar a mi pueblo Israel. Precisamente el significado de la figura del ángel en el libro del Éxodo es el enviado de Dios que viene para liberar al pueblo de Israel. Y se pide que las puertas de los judíos sean pintadas, por decirlo de alguna manera, con la sangre del cordero que han sacrificado, el cordero pascual que nos proyecta hacia la persona de Cristo. Juan dice: este es el cordero de Dios, el que viene para quitar el pecado del mundo, para salvar. El hecho de pintar el dintel de la puerta con la sangre del cordero recién sacrificado era para librarlos del exterminio que venía a hacer el ángel. El ángel venía a exterminar a los primogénitos de los egipcios por su resistencia a dejar al pueblo de Israel salir hacia la tierra que Dios le estaba entregando. Ahí estamos observando la cita bíblica, es Éxodo 12:12. Dice nada más la primera parte, pero el versículo completo nos dice: esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. De esta manera, Yahvé estaba anunciando que en aquella noche un ángel, el ángel de la muerte llamado, iba a exterminar, iba a acabar con los primeros hijos de las familias egipcias para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudiera salir de la esclavitud, pudiera hacer su éxodo. Y la señal era, como les había dicho el Señor, que debían tomar un cabrito, un cordero, y debían degollarlo. Y con la sangre de ese cordero, como dijo Fray Nelson, debían pintar la puerta de su casa, el frente de su casa, para que de esa manera el ángel de la muerte supiera que ahí había gente de Dios, había gente que estaba creyendo en su Dios, y el ángel de la muerte no pasaría ahí con la plaga, pero sí pasaría en la casa de los egipcios. Tanto así que el hijo, el primogénito del faraón, muere. Más adelante, en la parte trasera de las andas, vamos a observar esa escena que nos narra buena parte del capítulo 12. Yo quería hacer referencia, Fray Nelson, estamos viendo en las esquinas de las andas a estos símbolos también tan propios del templo Recoleto, como son los serafines, que llevan sus alas cubriéndose el rostro, porque según se dice que los serafines son los seres más cerca de Dios y que no los pueden ver, solo Dios puede verlos, y en tal razón están cubriéndose el rostro. Son parte también de este mueble precioso
que lleva la imagen de Jesús del Consuelo, una imagen consagrada también con un rito exquisito muy parecido a del de la consagración de la imagen del Nazareno de la Merced. Vean ustedes esa obra escultórica del serafín que se cubre su rostro porque los hombres no podemos ver a los serafines según la tradición religiosa. Sí, y creo yo que es bueno aprovechar esta oportunidad porque las procesiones tienen un sentido y un significado. Son medios catequéticos. Pensemos nosotros que fácilmente las palabras se olvidan, las palabras no se entienden, pero lo que entra por nuestro sentido, sobre todo por el sentido de la vista, sí como que se graba en nosotros, es como si tomáramos una fotografía y quedara estampado en el papel, en el negativo, la imagen que hemos captado con el lente de la cámara. Entonces, creo que las procesiones tienen un sentido pedagógico, y es muy importante poder explicar cada uno de los signos, tanto incrustados en el anda como aquellos signos que constituyen el adorno de cada una de las procesiones. Creo que hay que resaltar un hecho: las procesiones tienen dos sentidos y dos significados. En primer lugar, lo que señalaba son clases de catecismo, son medios catequéticos para transmitir un mensaje al pueblo de Dios, para transmitir un mensaje al pueblo fiel. Y en segundo lugar, el caminar es muy importante en la vida del pueblo de Israel y en la vida del nuevo Israel, que es la iglesia, que es el sentido de la peregrinación. Así es, Fray Nelson, precisamente en ese éxodo del pueblo de Israel en el desierto, el Señor que rescata a su pueblo y que lo invita a caminar, eso es lo que hacemos en cada procesión, un caminar, y nos da también el simbolismo de una iglesia que camina, que está en acción, que está en movimiento, y con toda esa simbología que envuelve la tradición de fe de este pueblo, como el incienso, el aroma coroso, la misma liturgia y paraliturgia que suceden en este momento, pues yo creo que es una hermosa catequesis, además de la que hay que descubrir sobre las andas. Y ese incienso nos recuerda precisamente lo que nos dice el Padre David en el Salmo 30, que así como el incienso se eleva hacia el cielo, que nuestra oración también llegue a ti, Señor. Las andas están a punto de llegar al umbral de la puerta principal del Templo Recoleto. En ese momento, la banda interpretará esa pieza musical tan presente en este tiempo como lo es La Granadera, de autor anónimo, en un momento muy emotivo en el que invitamos para que usted que nos sintoniza allá en su casa, en algún centro de detención, en algún centro de presidio, para que también se una a toda esta comunidad y eleve una plegaria a Dios nuestro Señor. También quiero resaltar el hecho que el señor nuncio apostólico se encuentra al frente de la procesión juntamente con el rector o párroco del Templo de la Recolección. El señor nuncio ha querido venir a hacer presencia, sobre todo en este año de la visita de su santidad del Papa Juan Pablo II, a esta que podríamos llamar de alguna manera la primera procesión de la Semana Santa, porque de hecho va a recorrer las calles de la ciudad durante la tarde y buena parte de la noche, cuando ya se inicia la Semana Santa. Vemos allí también unos símbolos que nos ubican en la cultura egipcia, unas cobras que también vienen a sumarse al decorado que han hecho los hermanos recoletos. Alrededor de las andas vamos a ver una serie de signos egipcios, y es más, tuvieron el detalle, Fray Nelson, en la parte de atrás también hay una escrituración en hebreo propio, en donde se dice Dios salva a su pueblo. Y en la medida en que las andas puedan estar con mayor acceso hacia nuestras cámaras, vamos a observar toda esa simbología egipcia. Y yo creo que también es importante hacer ver, Fray Nelson, que
como usted apuntaba, que Jesucristo es precisamente el Cordero de Dios que salva a su pueblo, y que así como en aquel momento fue sacrificado un cordero para que su sangre pudiera salvar al pueblo de Israel, hay que pensar también en Jesucristo, que derramó su sangre para la salvación de todos nosotros, que derramó su sangre para la salvación nuestra, y podemos liberarnos, así como en el pueblo israelita se liberó de la esclavitud egipcia. Nosotros podemos liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud a la idolatría, de la esclavitud al dinero, de la esclavitud a tantas cosas que este mundo hedonista nos ofrece ahora. El cordero, según el ritual del sacrificio del cordero, tiene que ser un corderito sin mancha, sin absolutamente ningún defecto, y sería sacrificado y tenía que ser comido esa misma noche. Y es figura de Cristo que derrama su sangre por nosotros, y Cristo que se ofrece a nosotros como alimento, sobre todo en la Eucaristía, que nos lanza al primer día propiamente del tríodo pascual. Así es, Fray Nelson. En este momento las andas que llevan en sí a Jesús Nazareno del Consuelo están saliendo precisamente de el ingreso mayor del templo de la Recolección. Seguramente escucharemos las notas de la granadera, que esto suele acontecer en ese preciso momento cuando las andas salen de cada uno de los templos. A propósito de templos, más adelante yo quisiera conversar unos instantes con Fray Nelson. Vamos a escuchar la granadera y luego volveremos para continuar esta descripción. Ha finalizado ya la granadera, y es porque las andas que conducen a Jesús Nazareno del Consuelo están ya en el atrio del templo Recolecto. Vamos a poder admirar entonces ahora en toda su plenitud y esplendor las andas y la alegoría, que nos va a permitir también poderla describir. Así es, Carlos. La alegoría lleva un nombre y es la Pascua y la muerte de los hijos mayores. La base bíblica es la siguiente: esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Éxodo 12:12. Moisés mandó a llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de las puertas y pasará de largo por esa casa. Así el Señor. Éxodo 12:21-23. A medianoche, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que está preso en la cárcel, y también a las primeras crías de los animales. El faraón, sus funcionarios y todos los egipcios
se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. Éxodo 12, 29, 30. Hablando de los detalles del adorno, podemos decirles lo siguiente. Al frente de las andas se aprecia un ángel victorioso que porta la sentencia que para el pueblo egipcio dictará Dios, y que dice: esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Enseguida, rodeado de un barandal decorado de cobras, Faraón, quien desesperado implora por el hijo muerto a su Dios. Al centro, la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, con túnica color rojo, bordada en oro, sobre un basamento con detalles de la cultura egipcia. Sale de sus pies, pues, una nube que cubre a los dioses egipcios, marcando el inicio del cumplimiento de su mandato. Y en la parte de atrás, el holocausto del pueblo hebreo en celebración de la primera Pascua, protegidos por el ángel de Dios. Escuchamos la marcha Lágrima de Mónico de León, ya en las afueras del templo, cuando la consagrada imagen de Jesús del Consuelo está impartiendo su bendición. Estamos observando también a San Juan, el discípulo amado, que siguió a Jesucristo hasta el pie de la cruz. Y más atrás, María Magdalena, una de las imágenes de las Magdalenas más hermosas que hay en nuestro país. Observen ustedes ese rostro tan exquisito que nos presenta a una mujer más que hermosa físicamente, limpia ya de pecado. Precisamente creo que la figura de la Magdalena es muy importante durante este tiempo de la Semana Santa, porque fue una gran pecadora que al encuentro con Jesús lloró copiosas lágrimas por sus muchos pecados, y lloró precisamente a los pies de Jesús. Simón el fariseo no había ofrecido a Jesús el agua tradicional para lavar los pies, y sin embargo ella lo lavó con sus lágrimas, lo secó con su cabellera y derramó un perfume de nardo en los pies de Jesús. Creo que esto es una figura muy pedagógica, muy catequética, porque nos dice que todos somos pecadores, que debemos llorar por nuestros pecados, llanto de arrepentimiento sincero y de cambio para que Jesús nos perdone.
creo que el encuentro con Jesús en cada una de estas celebraciones de la Semana Santa, tanto las procesiones como la liturgia, debe ayudarnos para poner en nosotros ese espíritu, esa actitud y ese comportamiento. Un detalle importante, ya que estamos observando las andas de Jesús del Consuelo, que quienes salen al encuentro de esta procesión van a observar una serie de figuras que representan a varios dioses egipcios. Por ejemplo, el faraón está adorando a un dios egipcio con su hijo prácticamente muerto. Y para que ustedes se ubiquen mejor, allí han puesto a Anubis, que es el dios con cabeza de chacal, que es el protector de las tumbas, o sea, de los muertos. También han puesto a el dios egipcio Tot, que es un dios lunar de la sabiduría, que tiene cabeza de pájaro. A Set, que es dios del agua y de la destrucción, tiene una cabeza de carnero. Y también está Horus, que es el dios del cielo y de la bóveda celeste, es el divo del sol, que allí lo han puesto y se representa así dentro de la simbología de los dioses egipcios, con una cabeza de halcón. Y así como aquel pueblo egipcio adoraba a aquellos dioses falsos, pues hoy en día también sabemos, ¿verdad, Fray Nelson?, que hay muchos hombres que doblan sus rodillas y que rinden tributo a otro Dios que no es Dios, el Señor de señores. Y creo yo que es importante también resaltar un hecho. Muchas veces podemos confundirnos y podemos tratar de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso debemos replegarnos al mensaje de la Escritura y a la enseñanza de la Iglesia, para que creamos en el Dios verdadero, el Dios que libera, el Dios que hace de nosotros hombres y mujeres nuevos, en quien ya no tiene dominio ni poder el pecado. Pero no podemos crearnos, insisto en esto, un Dios a nuestra propia imagen y semejanza, sino que el Dios verdadero, el Dios que nosotros debemos adorar, el Dios de Jesucristo, es el Dios contenido en la Sagrada Escritura, tal como nos la presenta la enseñanza de la Iglesia, que ha recibido la fuerza del Espíritu Santo para decirnos: ese es el Cristo y esto es lo que Cristo quiere de nosotros en este año de 1996. A veces nos preguntamos por qué San Juan y por qué la Magdalena en las procesiones, y es que son los personajes que acudieron hasta el Calvario, hasta esa cima en donde Jesucristo entregó su vida por la salvación nuestra. San Juan, el discípulo amado, y la Magdalena allí presente, representando a todo este pueblo, y desde luego la Virgen María, que en breve estará ella saliendo en la imagen del Templo Recoleto para también seguir ese Via Crucis de su Hijo Jesucristo. Ya que las cámaras nos regalan esta escena, y vemos al faraón, a Ramsés, pidiéndole a su dios egipcio que salve a su hijo, pero ya Dios había dado la determinación y el faraón no lo quiso entender. Habían enviado ya a través de Moisés, o se habían enviado a través de Moisés muchos anuncios y muchas plagas también, y el faraón, duro de corazón, no quería atender el llamado de Dios hasta que llega esta última plaga, la 10ª plaga, en donde por allí vamos a ver, creo yo, y ustedes que van a salir al encuentro, esa nube que va cubriendo a los dioses egipcios y que pronto se pondrá blanca en el momento en que llega la sangre del Cordero. Y ahí está Nuestra Señora de Dolores, la Virgen María, saliendo de su templo. Es el sueño de José lo que representa el adorno del anda de la Santísima Virgen María. Aquel momento que como hombre dudó, pero el ángel de Dios, el enviado de Dios, vino a anunciarle que lo que su mujer iba a concebir era obra del Espíritu Santo. El niño que lleva en su seno es obra del Espíritu Santo, es el Dios hecho hombre. La figura del ángel presente en el adorno de la sangre del Señor del Consuelo, y el ángel también presente en el adorno de la Santísima Virgen María, en dos momentos. Un momento de exterminio, es el momento del pecado, es el dominio del pecado, y un momento de nacimiento y de vida, y vemos a la figura, a la imagen de San José, el ángel de Dios que anuncia la muerte
por el endurecimiento del corazón del faraón de no querer dejar salir al pueblo de Israel. El ángel que anuncia a José que lo que va a concebir es obra del Espíritu Santo, y la nobleza del corazón de este hombre que acepta esto como la voluntad de Dios. Uno, el faraón se resiste a aceptar la voluntad de Dios. José se somete gozoso como creyente a la voluntad de Dios. La carta a los Filipenses dice que Jesús no se aferró a las prerrogativas que le concedía su condición divina, sino que se abajó, se anonadó tomando condición de esclavo. La Santísima Virgen María dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. José, en el silencio de la aceptación, también dice: he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Los tres, el Padre, la Madre y el Hijo, entregan la voluntad al Padre para que, como nos lo enseña Jesús en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y para eso necesita de hombres como José y de mujeres como María. Vemos allí en la parte frontal a José en sueño, durmiendo, porque así nos lo cuenta San Mateo en el capítulo 1, en versículo 20, que José estaba durmiendo. Parece ser que José tenía tantas tribulaciones, tantas penas, y que Dios tenía que dormirlo para poder hablarle. El corazón de José estaba confundido porque prácticamente su novia, la Virgen María, estaba esperando, y entonces el ángel le habla, le dice estas palabras: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y fue así como José atiende esas palabras. Al centro de las andas vemos a la Virgen María con esa espada que atraviesa su corazón, ese anuncio que recibe ella del anciano Simeón, y que prácticamente la Virgen María, desde el momento de la anunciación, ella sufre con esa espada atravesada, porque hay una serie de situaciones que diríamos que ponen a prueba su fe. Pero creo yo que el sentido, y es muy importante tenerlo muy presente durante la Semana Santa, o sea, vemos a Jesús Nazareno, vemos a María, la Madre Dolorosa, con la espada que le atraviesa el corazón, que es un signo de dolor y de sufrimiento, pero todo tiende y todo nos lleva a la resurrección, que es el triunfo. O sea, pasar por la muerte para llegar a la vida y la plenitud de la vida, que es la resurrección. No debemos olvidar que toda esta pedagogía de la Semana Santa, de las procesiones sobre todo, deben llevarnos a vivir en plenitud a Cristo resucitado, pero Cristo resucitado vivo en nosotros, con las palabras de San Pablo: vivo, pero no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y el futuro. En el año de 1682 llegó a México una misión de frailes recoletos, es decir, de propaganda fide, recolección de almas. Hicieron la fundación de la Casa Matriz Santa Cruz en la ciudad de Querétaro. De ahí partieron a la ciudad de Santiago de Guatemala, estableciéndose en un principio en el Calvario. Vienen 4 frailes de propaganda fide, dentro de ellos Fray Antonio Margil de Jesús, haciendo la fundación del Colegio de Cristo Crucificado. Habiendo tenido licencia para construir su edificación en el año de 1700. Fray Antonio Margil de Jesús llega a Guatemala y trae entonces la misión específica de hacer esta fundación con el nombre ya especificado de Colegio de Cristo Crucificado. Y viene también Fray Melchor López, a quien estamos viendo en este momento a través de la pantalla. La fundación, acaecida en el año de 1700, trae entonces consigo la edificación del gran conjunto Recoleto, el cual estuvo a cargo del arquitecto guatemalteco José de Porres. Se inicia en la construcción de tan imponente conjunto el hijo de ese arquitecto, Diego de Porres. Durante los trabajos
de construcción murió José de Porres, quien tenía el título de arquitecto mayor de la ciudad de Santiago de Guatemala. Continúa con tan importante obra el ya referido Diego. La finalización de estos trabajos tuvieron el año de 1717. Coincidentemente, durante ese año, el día 29 de septiembre, la ciudad de Santiago de Guatemala se vio afectada por los terremotos de San Miguel, por lo cual Diego, quien había entrado en contacto con esta construcción, hace los trabajos de reconstrucción y podemos ver la fachada de la recolección allá en la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy la antigua. La elocuencia y la grandeza de sus ruinas nos hablan entonces de lo que fue aquel conjunto monumental. Fue famoso el arco toral, que por cierto fue un símbolo de identidad de la ciudad de la antigua Guatemala. Lamentablemente, con el terremoto del 4 de febrero de 1976, se perdió tan importante reliquia arquitectónica. Además, en el conjunto Recoleto, en aquella ciudad, podemos ver la fuerza telúrica que afectó a aquella ciudad en el mes de julio de 1773, lo que ocasionó el consiguiente abandono a la ciudad, y es así como los Recoletos dejan tan importante conjunto, ya que apegados a las ordenanzas reales, tuvieron que trasladarse al Valle de la Ermita, dejando al pasado, dejando al romanticismo tan importante conjunto, y tiene que edificarse un nuevo templo, un nuevo convento, y fue así como se les asignaron 33,000 varas castellanas en la parte norponiente de la ciudad de Guatemala de la Asunción. Aunque trabajaron varios artistas en su diseño, entre ellos Marcos Ibáñez, es muy importante señalar a Santiago Martí. Y el templo Recoleto de la Nueva Guatemala de la Asunción es testigo de los gustos artísticos que reinaban en aquella época de la traslación. Nos estamos refiriendo a la incidencia del neoclasicismo. Es imponente la fachada del templo de la Recolección, la cual es dominada por columnas coronadas con el orden romano compuesto. Un impresionante tímpano, asimismo la torre y la cúpula. Aunque tenemos que hacer referencia que el templo Recoleto también se sufrió mucho para su construcción debido a los problemas políticos durante la época federal. Los Recoletos fueron expulsados de Guatemala. Por tal razón, durante 10 años se suprimieron los trabajos. Finalmente, se llevaron a cabo los trabajos que ponen fin a esta obra de muchísimos años y dotando a la ciudad de Guatemala de uno de los conjuntos más importantes desde el punto de vista artístico, el convento y la iglesia de la Recolección. La Recolección se convirtió en uno de los barrios de mayor tradición en la ciudad de Guatemala. En sus calles nos cuenta la tradición oral, como en este que estamos viendo, que es el Callejón del Colegio. Por las noches se escuchaba el carretón de la muerte, a los penitentes en el tanque ya desaparecido de la Recolección se escuchaban los alaridos de la Llorona y también miraban bañarse a la Ciguanaba. Quiere decir entonces de que este barrio de la Recolección está cuajado de leyendas y está cuajado de historias. Asimismo, a través del barrio podemos ver los gustos artísticos que han habido en Guatemala desde la época de la traslación, porque vamos a encontrar las viejas casas coloniales con algunos elementos neoclásicos, algunas con elementos Art Nouveau y sobre todo la incidencia del Art Deco. A través del Callejón del Colegio podemos ver la iglesia Recoleta, la primera calle, y luego llegaríamos al Callejón de la Cruz, la tercera avenida A. Callejón lleno de historia también, donde las leyendas dan rienda suelta a la imaginación de los pobladores del barrio Recoleto acerca
de lo que son esos personajes criados por la mentalidad popular, pero llenos de incidencia en nuestra idiosincrasia. Afortunadamente, el barrio de la Recolección sigue siendo uno de esos barrios de Guatemala llenos de tradición. Para los estudiosos del arte, la Recolección se convierte entonces en uno de los templos dignos de la admiración artística, donde vemos con beneplácito cómo el neoclasicismo que imperó en esta ciudad desde finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX manifiestan entonces el espíritu creador del guatemalteco. Y en el altar mayor de la Recolección tenemos a Cristo crucificado, quien da nombre precisamente a este conjunto. Y podemos ver la belleza de la cúpula, el crucero, las cornisas, las pechinas que tienen en relieve las figuras de los 4 evangelistas, San Juan, San Lucas, que estamos viendo en este momento, San Mateo, cada figura del evangelista con su símbolo iconográfico, y San Marcos con su característico león, recordamos el león de Venecia, y el crucero donde se encuentra la capilla de Pasión. Y en este momento podemos apreciar el esplendor de un huerto de Cuaresma, la alfombra polícroma donde tenemos el diseño del guatemalteco, la ecología a través de los tucanes, el colorido y sobre todo tenemos que mencionar de que el huerto es parte fundamental de la tradición guatemalteca. Este huerto nos recuerda a la familia Armas, quien lo ha elaborado haciendo uso de los recursos tradicionales y sobre todo del ingenio del guatemalteco. El huerto es una de las tradiciones que nos vinculan con el ayer y con el presente, porque aquí vamos a encontrar raíces, las raíces indígenas a través del sentido de la ofrenda, las raíces occidentales y sobre todo el resultado, el guatemalteco. Y vemos ahora la dulzura de la imagen de Jesús Nazareno, llamado precisamente del consuelo, dado a que su dulce mirar nos llama precisamente a la reflexión y a pedirle y a solicitarle que nos dé el consuelo que tanta falta nos hace a todos los guatemaltecos. Y el consuelo solo puede emanar de nuestro Señor. Aquí podemos ver la belleza del rostro, donde el artista guatemalteco fue capaz de darle vida a través de la plasticidad al dolor, a la dulzura y al consuelo. La mirada de ojos castaños, eminentemente profunda, que nos está pidiendo de que olvidemos un poco este mundo terrenal y que busquemos el consuelo a través del mensaje del Señor. Podemos apreciar esta belleza no solo de la imagen, sino que la capilla en sí, ya que nos da a hablar de lo que es el clasicismo aplicado en la arquitectura de Guatemala. Una capilla circular, donde podemos apreciar los órdenes clásicos. Y es entonces así como podemos ver y sentir que la Recolección y sobre todo sus procesiones de Semana Santa nos identifican como guatemaltecos, porque a través de estas calles recoletas, a través de esas tradiciones propias de la Recolección, propias de la ciudad de Guatemala, nos identifican como auténticos guatemaltecos que tenemos un pasado y por lo cual tenemos que luchar por un futuro mejor sin desconocer nuestras auténticas raíces. Muchas gracias al licenciado Álvarez Arévalo por esta detallada retrospectiva que nos ha hecho conocer más profundamente, más cercanamente la imagen de Jesús del Consuelo y de lo que el Templo Recoleto significa. En pantalla ahora, Monseñor Morandini. Él es el nuncio apostólico, representante de su santidad Juan Pablo II aquí en nuestro país. En un momento más las andas serán levantadas y se pondrá en marcha el cortejo procesional, hoy con Jesús del Consuelo, esta mañana de sábado 30 de marzo de 1996. Así es, Carlos, y son muchísimas las personas que se han dado cita esta mañana. Comentábamos con Carlos hace algunos instantes
que esta es una típica mañana, llamémosle Semana Santera, a pesar de que la Semana Santa se inicia el día de mañana, Domingo de Ramos. Pero la situación climatérica es exactamente como estamos acostumbrados, sobre todo aquí en el Valle de la ciudad capital. Esta transmisión a través de Canal 3, el Supercanal, la dedicamos muy, pero muy especialmente a todas aquellas personas que por una u otra causa se encuentran recluidas en centros penitenciarios, para aquellas personas que también nos sintonizan, nos ven desde los centros asistenciales en cuanto a salud se refiere, en los hospitales nacionales, en los hospitales privados, sanatorios, etcétera. Para todos ellos especialmente, y para quienes por una u otra causa también no pueden asistir a presenciar personalmente los cortejos procesionales, para todos ellos va esta transmisión dedicada por parte de Canal 3, el Supercanal. Queremos agradecer profundamente también la hospitalidad que nos brinda, así como las facilidades, la familia de nuestro buen amigo Enrique Hernández, donde nos encontramos precisamente. Vamos a ir al interior del templo. Los cargadores se han puesto ya de rodillas, las andas van a ser levantadas. Sí, y entonces en unos instantes, porque la Iglesia Católica suele ser muy, pero muy puntual, son las 11 horas, todos de rodillas ya, para luego cargar las andas. Vamos a escuchar el ambiente que priva dentro del templo. Han sido levantadas en este momento, son las 11 horas en el territorio guatemalteco. Nosotros estamos dando la bienvenida a esta procesión hermosa, imponente, que va a recorrer parte de las principales calles de la ciudad capital de Guatemala. Para la descripción, nosotros hablaremos con Carlos más adelante de la alegoría de las andas cuando la tengamos aquí frente a nuestras unidades móviles. Nuestras cámaras también se encuentran dentro del templo, pero en tanto llega ese momento, vamos a dejarlos en compañía de nuestros amigos Byron Valdizón y Fray Nelson Castillo Valle. Buenos días y bienvenidos a esta transmisión de Canal 3, el Supercanal. Muy buenos días a todos. Buenos días Byron, buenos días Carlos, buenos días Edgar y muy buenos días a todos los televidentes. Estamos en este sábado de Ramos, la víspera de la Semana Santa, y estamos compartiendo este cortejo procesional que nos habla precisamente del capítulo 12 del libro de Éxodo, en donde vamos a observar una serie de símbolos que nos sitúan en el momento en que Yahvé, utilizando a su siervo Moisés, le pide para que el pueblo de Israel, esclavizado en la tierra egipcia, pueda liberarse. Y es por eso, Fray Nelson, que en este momento sobre las andas, en la parte frontal, estamos observando el momento en que el ángel, lastimosamente no tenemos la parte frontal, pero allí se nos hace una cita de Éxodo en el capítulo 12, cuando el Señor dice: en esa noche yo pasaré, y pasaré para salvar a mi pueblo Israel. Precisamente el significado de la figura del ángel en el libro del Éxodo es el enviado de Dios que viene para liberar al pueblo de Israel. Y se pide que las puertas de los judíos sean pintadas, por decirlo de alguna manera, con la sangre del cordero que han sacrificado, el cordero pascual que nos proyecta hacia la persona de Cristo. Juan dice: este es el Cordero de Dios, el que viene para quitar el pecado del mundo, para salvar. El hecho de pintar el dintel de la puerta con la sangre del cordero recién sacrificado era para librarlos del exterminio que venía a hacer el ángel. El ángel venía a exterminar a los primogénitos de los egipcios por su resistencia a dejar al pueblo de Israel salir hacia la tierra que Dios le estaba
entregando. Ahí estamos observando la cita bíblica, es Éxodo 12:12. Dice nada más la primera parte, pero el versículo completo nos dice: esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. De esta manera, Yahvé estaba anunciando que en aquella noche un ángel, el ángel de la muerte llamado, iba a exterminar, iba a acabar con los primeros hijos de las familias egipcias para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudiera salir de la esclavitud, pudiera hacer su éxodo. Y la señal era, como les había dicho el Señor, que debían tomar un cabrito, un cordero, y debían degollarlo. Y con la sangre de ese cordero, como dijo Fray Nelson, debían pintar la puerta de su casa, el frente de su casa, para que de esa manera el ángel de la muerte supiera que ahí había gente de Dios, había gente que estaba creyendo en su Dios, y el ángel de la muerte no pasaría ahí con la plaga, pero sí pasaría en la casa de los egipcios. Tanto así que el hijo, el primogénito del faraón, muere. Más adelante, en la parte trasera de las andas, vamos a observar esa escena que nos narra buena parte del capítulo 12. Yo quería hacer referencia, Fray Nelson, estamos viendo en las esquinas de las andas a estos símbolos también tan propios del templo Recoleto, como son los serafines, que llevan sus alas cubriéndose el rostro, porque según se dice que los serafines son los seres más cerca de Dios y que no los pueden ver, solo Dios puede verlos, y en tal razón están cubriéndose el rostro. Son parte también de este mueble precioso que lleva la imagen de Jesús del Consuelo, una imagen consagrada también con un rito exquisito muy parecido a del de la consagración de la imagen del Nazareno de la Merced. Vean ustedes esa obra escultórica del serafín que se cubre su rostro, porque los hombres no podemos ver a los serafines según la tradición religiosa. Sí, y creo yo que es bueno aprovechar esta oportunidad, porque las procesiones tienen un sentido y un significado. Son medios catequéticos. Pensemos nosotros que fácilmente las palabras se olvidan, las palabras no se entienden, pero lo que entra por nuestro sentido, sobre todo por el sentido de la vista, sí como que se graba en nosotros. Es como si tomáramos una fotografía y quedara estampado en el papel, en el negativo, la imagen que hemos captado con el lente de la cámara. Entonces creo que las procesiones tienen un sentido pedagógico, y es muy importante poder explicar cada uno de los signos, tanto incrustados en el anda como aquellos signos que constituyen el adorno de cada una de las procesiones. Creo que hay que resaltar un hecho: las procesiones tienen dos sentidos y dos significados. En primer lugar, lo que señalaba son clases de catecismo, son medios catequéticos para transmitir un mensaje al pueblo de Dios, para transmitir un mensaje al pueblo fiel. Y en segundo lugar, el caminar es muy importante en la vida del pueblo de Israel y en la vida del nuevo Israel, que es la iglesia, que es el sentido de la peregrinación. Así es, Fray Nelson. Precisamente en ese éxodo del pueblo de Israel en el desierto, el Señor que rescata a su pueblo y que lo invita a caminar, eso es lo que hacemos en cada procesión, un caminar, y nos da también el simbolismo de una iglesia que camina, que está en acción, que está en movimiento, y con toda esa simbología que envuelve la tradición de fe de este pueblo, como el incienso, el aroma coroso, la misma liturgia y paraliturgia que suceden en este momento, pues yo creo que es una hermosa catequesis, además de la que hay que descubrir sobre las andas. Y ese incienso nos recuerda precisamente lo que nos dice el Padre David en el Salmo 30, que así como el incienso se eleva hacia el cielo, que nuestra oración también llegue a ti, Señor. Las andas están a punto de llegar.
al umbral de la puerta principal del Templo Recoleto. En ese momento, la banda interpretará esa pieza musical tan presente en este tiempo como lo es La Granadera, de autor anónimo, en un momento muy emotivo en el que invitamos para que usted que nos sintoniza allá en su casa, en algún centro de detención, en algún centro de presidio, para que también se una a toda esta comunidad y eleve una plegaria a Dios nuestro Señor. También quiero resaltar el hecho que el señor nuncio apostólico se encuentra al frente de la procesión juntamente con el rector o párroco del Templo de la Recolección. El señor nuncio ha querido venir a hacer presencia, sobre todo en este año de la visita de su santidad del Papa Juan Pablo II, a esta que podríamos llamar de alguna manera la primera procesión de la Semana Santa, porque de hecho va a recorrer las calles de la ciudad durante la tarde y buena parte de la noche, cuando ya se inicia la Semana Santa. Vemos allí también unos símbolos que nos ubican en la cultura egipcia, unas cobras que también vienen a sumarse al decorado que han hecho los hermanos recoletos. Alrededor de las andas vamos a ver una serie de signos egipcios, y es más, tuvieron el detalle, Fray Nelson, en la parte de atrás también hay una escrituración en hebreo propio, en donde se dice Dios salva a su pueblo. Y en la medida en que las andas puedan estar con mayor acceso hacia nuestras cámaras, vamos a observar toda esa simbología egipcia. Y yo creo que también es importante hacer ver, Fray Nelson, que como usted apuntaba, que Jesucristo es precisamente el Cordero de Dios que salva a su pueblo, y que así como en aquel momento fue sacrificado un cordero para que su sangre pudiera salvar al pueblo de Israel, hay que pensar también en Jesucristo, que derramó su sangre para la salvación de todos nosotros, que derramó su sangre para la salvación nuestra, y podemos liberarnos, así como en el pueblo israelita se liberó de la esclavitud egipcia. Nosotros podemos liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud a la idolatría, de la esclavitud al dinero, de la esclavitud a tantas cosas que este mundo hedonista nos ofrece ahora. El cordero, según el ritual del sacrificio del cordero, tiene que ser un corderito sin mancha, sin absolutamente ningún defecto, y sería sacrificado y tenía que ser comido esa misma noche. Y es figura de Cristo que derrama su sangre por nosotros, y Cristo que se ofrece a nosotros como alimento, sobre todo en la Eucaristía, que nos lanza al primer día propiamente del tríodo pascual. Así es, Fray Nelson. En este momento las andas que llevan en sí a Jesús Nazareno del Consuelo están saliendo precisamente de el ingreso mayor del Templo de la Recolección. Seguramente escucharemos las notas de la granadera, que esto suele acontecer en ese preciso momento cuando las andas salen de cada uno de los templos. A propósito de templos, más adelante yo quisiera conversar unos instantes con Fray Nelson. Vamos a escuchar la granadera y luego volveremos para continuar esta descripción.
Ha finalizado ya la gran era, y es porque las andas que conducen a Jesús Nazareno del Consuelo están ya en el atrio del Templo Recoleto. Vamos a poder admirar entonces ahora en toda su plenitud y esplendor las andas y la alegoría, que nos va a permitir también poderla describir. Así es, Carlos. La alegoría lleva un nombre y es la Pascua y la muerte de los hijos mayores. La base bíblica es la siguiente: esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Éxodo 12:12. Moisés mandó a llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en todo el marco de las puertas y pasará de largo por esa casa. Así el Señor. Éxodo 12:21-23. A medianoche, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia, lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que está preso en la cárcel, y también a las primeras crías de los animales. El faraón, sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. Éxodo 12:29-30. Hablando de los detalles del adorno, podemos decirles lo siguiente. Al frente de las andas se aprecia un ángel victorioso que porta la sentencia que para el pueblo egipcio dictará Dios, y que dice: esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Enseguida, rodeado de un barandal decorado de cobras, Faraón, quien desesperado implora por el hijo muerto a su Dios. Al centro, la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, con túnica color rojo, bordada en oro, sobre un basamento con detalles de la cultura egipcia. Sale de sus pies, pues, una nube que cubre a los dioses egipcios, marcando el inicio del cumplimiento de su mandato. Y en la parte de atrás, el holocausto del pueblo hebreo en celebración de la primera Pascua, protegidos por el ángel de Dios.
Escuchamos la marcha Lágrima de Mónico de León, ya en las afueras del templo, cuando la consagrada imagen de Jesús del Consuelo está impartiendo su bendición. Estamos observando también a San Juan, el discípulo amado, que siguió a Jesucristo hasta el pie de la cruz. Y más atrás, María Magdalena, una de las imágenes de las Magdalenas más hermosas que hay en nuestro país. Observen ustedes ese rostro tan exquisito que nos presenta a una mujer más que hermosa físicamente, limpia ya de pecado. Precisamente creo que la figura de la Magdalena es muy importante durante este tiempo de la Semana Santa, porque fue una gran pecadora que al encuentro con Jesús lloró copiosas lágrimas por sus muchos pecados, y lloró precisamente a los pies de Jesús. Simón el fariseo no había ofrecido a Jesús el agua tradicional para lavar los pies, y sin embargo ella lo lavó con sus lágrimas, lo secó con su cabellera, y derramó un perfume de nardo en los pies de Jesús. Creo que esto es una figura muy pedagógica, muy catequética, porque nos dice que todos somos pecadores, que debemos llorar por nuestros pecados, llanto de arrepentimiento sincero y de cambio para que Jesús nos perdone. Creo que el encuentro con Jesús en cada una de estas celebraciones de la Semana Santa, tanto las procesiones como la liturgia, debe ayudarnos para poner en nosotros ese espíritu, esa actitud y ese comportamiento. Un detalle importante, ya que estamos observando las andas de Jesús del Consuelo, que quienes salen al encuentro de esta procesión van a observar una serie de figuras que representan a varios dioses egipcios. Por ejemplo, el faraón está adorando a un dios egipcio con su hijo prácticamente muerto. Y para que ustedes se ubiquen mejor, allí han puesto a Anubis, que es el dios con cabeza de chacal, que es el protector de las tumbas, o sea, de los muertos. También han puesto a el dios egipcio Tot, que es un dios lunar de la sabiduría, que tiene cabeza de pájaro. A Set, que es dios del agua y de la destrucción, tiene una cabeza de carnero. Y también está Horus, que es el dios del cielo y de la bóveda celeste, es el divo del sol, que allí lo han puesto y se representa así dentro de la simbología de los dioses egipcios, con una cabeza de halcón. Y así como aquel pueblo egipcio adoraba a aquellos dioses falsos, pues hoy en día también sabemos, ¿verdad, Fray Nelson?, que hay muchos hombres que doblan sus rodillas y que rinden tributo a otro Dios que no es Dios, el Señor de señores. Y creo yo que es importante también resaltar un hecho. Muchas veces podemos confundirnos y podemos tratar de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Por eso debemos replegarnos al mensaje de la Escritura y a la enseñanza de la Iglesia, para que creamos en el Dios verdadero, el Dios que libera, el Dios que hace de nosotros hombres y mujeres